daño podrían causar de acuerdo con este mapa que ustedes han elaborado? Sí, es una excelente pregunta porque me permite decir que pues el ambiente volcánico es un ambiente muy dinámico, puede cambiar en cualquier momento y para responder la pregunta tomaré el ejemplo de la lluvia de cenizas. Nosotros hemos reconocido a través del tiempo que hay erupciones que se denominan de carácter pliniano, es decir, erupciones que son de gran magnitud, que involucran grandes volúmenes de magma y que estos volúmenes de magma han sido emitidos por el volcán a distancias bastante considerables y que han sepultado los alrededores con diferentes espesores de material volcánico. Pero también en medio de las grandes erupciones hay erupciones más pequeñas, como la que estamos actualmente experimentando. Es una erupción relativamente pequeña, pero tiene también sus diferentes niveles de magnitud. Una vez conociendo esto, nosotros hemos tomado esta información y hemos establecido los diferentes escenarios en función de esas magnitudes. Digamos, establecemos como concepto principal el término peligro. El término peligro volcánico tiene que ver con la probabilidad de que ocurra un fenómeno. Y así, en el caso de la caída de cenizas, se han establecido como el escenario de mayor peligrosidad, es decir, de mayor probabilidad de ocurrencia, es aquel escenario en el que tenemos menor dispersión de cenizas. Y el nivel más alto de magnitud es el escenario de menor probabilidad, pero que podría tener una dispersión muchísimo mayor. Esto lo conocen las autoridades y han diseñado los mapas de riesgo en función de ello. E iré un poquito más en detalle si me lo permiten. En la caída de cenizas depende al final de cuentas de cuando el volcán emite las cenizas, las coloca en la atmósfera y la atmósfera, el viento va a dispersar la nube de cenizas Ujú. hacia donde está el patrón del día en que está ocurriendo esa emisión de cenizas. Sabemos que, por ejemplo, la mitad del año los vientos preferenciales van hacia el oriente y la otra mitad del año preferencialmente se van hacia el occidente, es decir, hacia la Ciudad de México. Correcto. Los meses de mayo y de octubre son meses de transición en el que podemos tener las dos características. Y en función de... Gracias, Javier Navarro. Abogado, ¿conoce usted estas pruebas periciales que señalan sus familiares en el sentido de que no habría existido ninguna violación? Mire, primero le diría que en el fallo de condena, digamos, para la juez en su momento, con todas las pruebas que ofertó la Fiscalía y las pruebas que ofreció la asesoría jurídica, así como las pruebas que se desahogaron por parte de la defensa, todo ese, digamos, cúmulo de probanzas se acreditó plenamente la violación. Digamos que es algo ya determinado por una autoridad. Correcto. También se acreditó una legítima defensa. Realmente el debate era en el sentido de que había exceso en la legítima defensa. Las conclusiones acusatorias, tanto de la Fiscalía como de la asesora jurídica en su momento, fue por exceso en la legítima defensa. Luego entonces, ahora no pueden señalar que la violación no quedó acreditada. Decisiones adversas al Estado. Resoluciones en las que el Estado pierda y que todo, como dicen en el argot jurídico, todos los asuntos sean perdidos por el Estado, les den palos en resoluciones que se puedan traducir en impunidad, en liberación de delincuentes peligrosos o en absolución de personas que han lastimado al Estado y a la sociedad, pero también en resoluciones que económicamente impacten al Estado, en resoluciones
que contradigan los fines del Estado y que pueden hacerlo los jueces en un afán de solidaridad con sus ministros de la Corte, con su presidenta, expresar de esa manera resoluciones adversas al Estado. Si así es el objetivo que tiene la Suprema Corte, así que el presidente de la República, si él cree que encuentra un camino tratando de adelantarse a la Corte, esperemos a que la Corte revise el recurso de queja que presentó el INAI, o en su caso, que presente un nuevo recurso el propio INAI, o que esperemos que pronto pueda presentar finalmente una nueva controversia constitucional, pero de que la Corte actualmente tiene una gran responsabilidad de verificar que los actos del presidente sean apegados a la Constitución y también los actos del Poder Legislativo, es una gran responsabilidad, y esperemos que la Corte no se deje someter ni se deje presionar por todos los comentarios que indudablemente son ataques a ministras y a ministros de la Suprema Corte, y yo confío en que la ministra presidenta y los demás ministros y ministras ejerzan sus atribuciones con plena autonomía e independencia. Abogado, en todos los escenarios que nos ha planteado, por un lado, por el otro, si la Corte en algún momento, en un futuro, determinara que el presidente incurrió en un desacato, ¿qué pasaría? Pues implicaría seguir otro camino, pero que en los hechos no va a tener ningún fin. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, aunque diga que él no tiene un fuero, pues sí, yo estoy de acuerdo en que no tiene un fuero, porque tiene un superfuero, tiene una superprotección que la Constitución se la da. No es que el actual presidente de la República la tenga o la haya querido tener, es porque así está de redactado la Constitución. Porque si el presidente de la República comete un delito, no vamos a presentar una denuncia. Es que se está violando la ley. Entonces, lo que tenemos hoy en día es un gobierno prácticamente, como dicen los abogados, sub judice. Esto es un gobierno cuyas políticas públicas, cuyas acciones con respecto a las instituciones, en particular a los órganos autónomos, que están violando la Constitución. Y lo que estamos viendo al mismo tiempo, Óscar, es un desacato persistente de las resoluciones de la Corte. Y si me permites, te doy dos ejemplos, Óscar. El primer desacato. Hace ya más de un mes, serán 5 o 6 semanas, que se votó que la primera parte del Plan B, en particular la Ley de Comunicación Social, quedaba anulada por ser inconstitucional, y sin embargo esta ley de comunicación social es la que regula que los funcionarios públicos no pueden hacer campaña, y sin embargo tú nos reportas, Pepe nos reporta todos los días los actos de campaña de las 3 corcholatas o de las 4 corcholatas, de Ricardo Monreal, de Claudia Sheinbaum, de Adán Augusto, de Marcelo Ebrard. Ahí están desacatando una orden de la Corte. Y luego hablan de confrontación. Pues yo me pregunto, ¿quién está confrontando? Hablando no solamente la Constitución, sino ya una resolución de la Corte, pues es precisamente el López Obradorismo. Esto es el presidente y las corcholatas en este caso. Bueno, ¿a qué punto, Óscar? Al punto de que en una mañanera se da el lujo de decir el presidente de la República que hay que votar para tener mayoría calificada, de 2/3 en el 2024, o que si no votan por Morena va a desaparecer el programa de adultos mayores. Segundo desacato, en este caso. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.